Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Acabamos de llegar, de disfrutar del quinto aniversario de V. Ha sido un fin de semana espectacular. Hemos tenido y hemos podido disfrutar de demostraciones de la talla de, como es habitual, de Kazuo Yajima, pero también este año estaba Bjorn Borgholm, Ko Hiramatsu, David Benavente y Sebastián Fernández. Imperdible, o sea, se marcaron unas demostraciones muy chulas, los trabajos muy buenos y el público pudo interactuar y disfrutar de ello. Aparte, pudimos escuchar dos conferencias. Una era la de Luis Vallejo, donde explicó y se habló sobre su nuevo libro, libro que recomiendo 100%, un libro espectacular, te guste o no el bonsai, porque la verdad es que es una pieza de arte. Yo la tengo ya en casa y estoy esperando para sentarme con tranquilidad porque la he ojeado un poco por encima, pero quiero hacerlo con tranquilidad y poder disfrutarlo como es debido. Pachi, como no, nos habló de los ógines, cómo exponer y interactuó con el público y la verdad que fue muy ameno y muy instructivo, la verdad. Yo pude estar poquito tiempo, pero me hubiera gustado asistir a toda la conferencia. Este año, como sorpresa y con mucho agradecimiento, recibimos el premio al mejor stand. Muchas gracias a los que nos votaron, los profesionales que nos votaron, tanto los que nos votaron como los que no. Muchísimas gracias. Agradecer a todos ellos el esfuerzo que hacen para llegar hasta allí e intentar que nos sea rentable, sacrificando también, disfrutar de todas las demostraciones y de todas las actividades, porque o estamos de un lado o estamos en otro, pero siempre es de agradecer todas las interacciones que podemos hacer entre profesionales, escuchar un poquito cómo les va y escuchar sus opiniones, no sé, y sentirse un poquito menos solo, ¿no? Así que muchas gracias a todos los profesionales y tanto a los que pude saludar y estar más tiempo como los que no. Desde aquí les envío un gran saludo. Aprovechando que íbamos a hacer vídeo, os voy a presentar a Guille. Guille ha empezado con nosotros, ha empezado hace poco en Bonsai y ha decidido aprender en Bonsai Sense conmigo. Y la verdad que va a ser un placer. Intentaré esforzarme lo máximo para que pueda evolucionar y que sea el futuro del bonsai, porque creo que es necesario que los jóvenes evolucionen y tengamos gente que en los próximos años empuje y siga ayudando el bonsai tanto en España como en Europa. Así que aprovechamos para hacer un recorrido por la exhibición y que me explicara desde el punto de vista de alguien que empieza cómo veía esos árboles, ¿no? Ya que no es la segunda vez que una exhibición de este calibre y la verdad que pude disfrutar incluso ayudando a montar a Andrés Álvarez y fotografiando, etcétera, y tuvo una experiencia muy buena. Y nada, vamos a ver la perspectiva de alguien que empieza y veremos en el futuro cómo evolucionan también sus opiniones. Así que nada, solo deciros que espero que disfrutéis del vídeo y que al final del vídeo os vamos a hacer un avance porque según tenemos dos partes de V porque no nos daba para hacer un vídeo tan largo, así que al final veréis un pequeño trocito de la entrevista a Germán Gómez, aprovechando que pasábamos por allí para volver a Mallorca, y os va a gustar muchísimo, seguro, porque habla sobre lo que ha sido este congreso y lo que va a ser en el futuro y en qué idea llevan todo su equipo, que desde aquí también envío un abrazo enorme porque el esfuerzo que hacen es titánico, como hablamos en la entrevista, quitando horas de trabajo de su vida personal. Así que muchas gracias a todos los que lo hacéis posible
y aquí os intento resumir un poquito lo que ha sido desde nuestros ojos. Chao. What's up, everybody? My name is Bjorn Bjorholm. I'm here at the 5th UBE convention. This has been one of the coolest experiences that I've had in Europe. Quality of the trees is absolutely incredible. Presentation is fantastic. So it's been a pleasure to be here, a pleasure to work on the demo material. And hope in the future that you guys will come out and check this exhibition out from next year onwards. It's totally worth coming to. Bueno, Guille, cuéntanos qué no te gusta. Pues lo que me gusta de esta Cyanomeres principalmente es la ramificación que tiene, que ya se ve corteza en ella, incluso en las ramificaciones más finas. Me gusta mucho el que no le hayan buscado muchísima altura y que han buscado un árbol más ancho, pero con mucho carácter, mucha ramificación. Si miras desde el frente realmente se ve una profundidad muy buena y siempre se ven ramas, casi como si fuera un bosque. Es muy inmersivo. Me gusta mucho. ¿Este sería uno de los que más te gustan, de este tamaño? Sí. Sí, de Cyanomeres que hay, el que más me ha gustado de siempre. ¿Alguno más aquí? En Shohin hay alguno. Aquí. Un favorito de general, ¿no? Sí. Después de pinos, el pino blanco de ahí que tiene un movimiento increíble. Desde el frente no se llega ni a apreciar, pero desde los laterales se ve como el tronco se retuerce una y otra vez y otra vez. Y realmente prácticamente no hay una línea recta en todo el diseño del árbol. Es uno de los coníferos que más me ha llamado la atención, tanto por la madera muerta que tiene, que sale, que me parece preciosa, tanto por la que hay aquí más metida en el frente, que le da color y le da estructura a la copa más baja. Me encanta cómo no ha buscado simplemente quedarse aquí y ha seguido haciendo el diseño hacia abajo con una maceta que le queda súper bien. No sé, yo creo que son difíciles de encontrar así, o no he visto muchas yo. No, complicado de encontrar una que el jean no toque. Entonces tiene que entrar un poquito. Lo suyo hubiera sido una hexagonal, era la idea. Sin embargo, le queda muy fina. Sin embargo, la tengo, intentamos meterlo y el jean no entra. No. Y entonces es un problema cuando estos árboles tienen una madera seca que no se puede modificar. Bueno, se podría modificar, sí, pero es algo más complejo que buscar otra maceta. Muy fino. Nada, continúa tú y si luego, si luego quieres yo te explico un poquito qué aquí que tenemos. Qué he querido hacer. Sí. Esta es una celcova. Me ha gustado mucho cómo, aunque salgan, claro, en estos tamaños no puedes hacer que esté muy separada la primera y la segunda, pero me ha gustado mucho cómo ha rellenado los espacios. Está muy bien, sí, ¿cómo se diría? Pero muy bien lleno por todo.
La corteza ya se ve que es un árbol viejo y la maceta, así con color, con dibujo, me ha llamado mucho la atención también. Que son macetas que no se ven tanto. ¿Tú, Chema? ¿Cuánto hace que tienes Va, este os, árbol? os cuento un poquito la composición, ¿vale? El árbol es el año del dragón en Japón. Sí, lo sé. Entonces son dragones bailando en el agua. Muy bonito. Porque quiero decir, la composición es una composición de alta montaña de invierno. Pero en la parte de abajo de la montaña hay una cascada que está ahí en el fondo, Maravilla. que lleva agua. Es una cascada aquí. Eso es una cascada. Y arriba tenemos la montaña donde vive el junípero castigado por el viento. Está fastidiado. No ha vivido muy bien. De hecho, creció y murió. Entonces, bajo tenemos una cascada y tenemos un olmo que lleva muchos años en el río y es viejo. Empieza a estar cansado de recibir ese agua, pero los dragones en el agua le dan esa vidilla en el año del dragón. Así Bueno, Guille este fin de semana aprendió un poco, ¿no? Que también las composiciones intentamos contar también que es la una historia, es una bonito. composición, es el todo. Y como dice uno de mis maestros, Mario, es que muchas veces menos Es más. es más. No muchos árboles, se complica todo, es contar, que la gente venga, vea, reflexione y vea que es una historia que es la que yo puedo contar, pero es la que tú te puedes imaginar también. Así que bueno, espero que os haya gustado. Precioso. Y gracias a Bonsai Sensei por Mira, yo me patrocina. Te patrocina. Gracias. Muchas gracias, Chema. Y nada, eso que como aún soy nuevo, pues me cuesta aún apreciar la composición Bueno, completa pero- de todos los elementos como cuentan la historia, pero eso Bueno, pero ahora ya lo puedes ver de otra sí, perspectiva. de otra ¿no? perspectiva. Bueno, Guille, este Vale. es otro de tus favoritos, ¿no? Sí, ¿Qué este es me lo que gusta. te llama de él? Pues me llama mucho de primero la especie, que es una de las que no había visto mucho. El estilo del árbol es un Estilo gran Chocán, recto, estilo sí, Chocán. pero es muy. Las copas me encantan cómo están distribuidas, muy natural. Me lo imaginaría perfectamente en la naturaleza este árbol. Y la maceta me ha llamado mucho la atención porque nunca había visto nada así, pero realmente le va perfecta al diseño que tiene el árbol. Además de un árbol con historia. Sí. Bueno, aquí tenemos un silvestre Sí. que le ha llamado la atención a Guille. ¿Por qué Me ha, te llama la llamado, atención? me ha llamado la atención porque yo estoy acostumbrado a ver silvestris de tamaño grande y ver uno así tan chiquitito con los brotes muy pegados entre ellos, así que supongo que lleva De formación, de muchos años de formación y eso. Después tenemos un Chinomedes así que no es tan espectacular como el otro, pero tiene una roca muy bien integrada justo en el centro y es lo que más me ha llamado la atención de esta composición. Muy chulo. Allá con tonicidad y todo eso. Qué pasada. Bueno, obviamente este Sí. es uno de los que Esto- llama mucho la atención, ¿no? Sí, ¿Te es gusta? ¿Es la primera vez que ves un Bruno Numen? el primero que he visto hace 2 En semanas bonsai. que llega un Sense, pero de bueno, de este tamaño esto es una barbaridad. No me fijo tanto en la ramificación, si está bien hecha, si está mal hecha, veo el diseño completo y la verdad es que transmite tranquilidad y belleza. Además en el momento adecuado, ¿eh? Sí. Justo para la exhibición. Este está en Alcobendas, ¿puede ser? No sé dónde es este. La verdad que no lo sé. No pone el propietario. Vale, pero es... Supongo que lo me encanta. vemos. Muy chulo. Muy viejo, madera, corteza, hasta las ramas. Vale. Bueno, este es uno de Andrés Álvarez, Sí. Tejo, invitado de honor. Bueno, Guille estuvo ayudando a hacer las Sí, fotos. hacer las fotos y me disfrutó explicaron un disfrutó poco. como un enano. ¿eh? Sí, Andrés me explicó un poco cómo había pensado la composición, me explicó cómo el kanji es el kanji de cascada, la parte de abajo muy exagerado para hacer la forma, pero me gustó mucho como con la madera y con
con la avena viva van haciendo un movimiento que aunque sea no tan exagerado como en otros, pues eso, la madera muerta da muchísimo movimiento al árbol. ¿Dirías que es de Andrés el que te llama más la atención? Sí, a ver, aunque esté el Kimura justo aquí al lado, prefiero árboles más pequeños y que tengan mucho más movimiento, la verdad. Muy chulo. Sí. Más inusual también en tejos, ¿no? Sí, en cascada solo he visto el de Rubén Ciezar y este. Así de estos tamaños no he visto muchos más. Muy bien. Bueno, esto es uno de los primeros premios en categoría Live. Lo primero que me llama la atención es como dentro de que es un árbol fino, porque no es un gran tamaño de tronco, consiguen hacer un tamaño muy grande del árbol con muchísimo movimiento, venas finas, junípero que no le han quitado la corteza, que eso también es de los primeros bonito, que veo así, sí. pero le queda muy bonito, le hace un buen contraste, y cómo a veces tapan el tronco totalmente aposta para crear ahí unos volúmenes, como van volúmenes directamente hacia abajo para crear diferentes niveles, todo con mucho movimiento, es muy femenino y súper bonito. Muy bonito. Bueno, no sé si lo sabes, una sabina pastera injertada Con Itoigawa. Una pasada, pues. Sí. Maceta también, muy adecuada. A mí me gusta mucho. Muy bien. Vamos. Este año son los ojines. Los ojines era una categoría, al igual que Chujín, impresionante. Yo soy juez y es complicado. y, ostras, es complicadísimo. Es complicado elegir, ¿no? Es complicado porque... incluso no se gana y están ahí. Sí, sí. O sea que no... ha habido Depende árboles de que muchas cosas. por un punto se han quedado fuera del premio, pero que simplemente porque otro juez hubiese cambiado su votación, pues Yo hubiese estado... siempre digo, he sido de la opinión que los premios al final depende de una parte subjetiva. Por mucho que digamos, si introduces gente nueva, aunque haya una base que más o menos sea la misma, puede variar, ¿no? El gusto de un japonés con los ojos de un japonés al ver una especie, otra con su mentalidad, a uno europeo, a un americano, a